tardes, estamos en el último seminario del año. Le damos la bienvenida en nombre de Todos Somos Una, Violencia de Género. Somos una red asistencial de investigación y capacitación y trabajamos a nivel nacional en toda la República Argentina. Queremos agradecer a las organizadoras de estos seminarios, que son la licenciada Constanza Bonelli, la licenciada Julia Henschau y la licenciada Rosana Sanín, que junto con Violencia de Género hicieron posible que estos seminarios pudieran darle la luz. Y hoy tenemos una disertante de lujo, como siempre, a la que también estamos muy agradecidas que haya podido participar con nosotros, que es la doctora Raquel Hermida Leyenda. Es abogada, criminóloga, está dedicada a cambios jurisprudenciales, es especialista en derechos de la mujer, disidencia y niñez. Y va a cerrar este ciclo de seminarios. Así que bueno, le damos la bienvenida a la doctora y dejamos para que ustedes escuchen este seminario que es muy interesante. Bienvenida, Raquel. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y es muy importante dejar aclarado hoy que me siento muy feliz de trabajar con ustedes, sobre todo con vos, Graciela, que sos una luchadora incansable de esta temática de asesorar y contener a las víctimas. Yo como abogada siempre digo que no soy la encargada de contener a ninguna víctima, porque no estoy preparada. Mi métier solamente es la de discutir con fiscales, jueces, para que se cumpla la ley. Incluso te digo más, no intervengo en la temática de las leyes, si bien es cierto que puedo estar a favor o en contra de muchas leyes, lo que sí me hace, lo que tengo que ocuparme yo es de aplicarlas, ¿no? Y conocer mis limitaciones. Y siempre digo que desde que me recibí a mis 23 años, siempre pedí socorro y siempre sentí que me faltaba a mi derecha una psicóloga y a mi izquierda una psiquiatra. ¿Y por qué pedía trabajar en equipo interdisciplinario? Porque justamente, como en lo que vamos a tratar hoy, hace falta un equipo interdisciplinario porque los abogados evidentemente no podemos trabajar solos en estas temáticas relacionadas con género, porque pareciera ser que estas temáticas son una modalidad que debe compartirse con quienes saben mucho más que los abogados, que es concretamente los psicólogos, los psiquiatras, aquellos neurólogos que pueden determinar en cada caso cómo es la situación de las víctimas, y no solamente de las víctimas, sino también de los criminales. Así que, si estamos todos dispuestos, comenzamos la charla de hoy, que está relacionada con violencia sexual y todo lo que se llama la condena del abuso sexual, que ahora les voy a explicar qué significa abuso sexual. Espero, ustedes me dicen si ven todo bien. Si ya lo están viendo. Si ya lo están viendo. Bueno, muy bien. Acá ven a un varón pidiendo silencio en la imagen. Muchas veces se ha creído erróneamente que las víctimas de abuso sexual eran solamente las mujeres. Y desde épocas muy remotas, los varones también fueron víctimas de acceso y de abuso sexual. Pues me equivoqué en la palabra porque justamente hoy se llama acceso carnal, ¿no? Cuando al hombre también se le utiliza y a la mujer como objetos de penetración. Y digo objetos porque dejan de ser seres humanos para los criminales.
vamos a determinar algo que ya dijimos, pero vamos a especificarlo bien. ¿Qué diferencia existe entre crimen y delito? Es muy clara. El delito, como siempre digo, puede ser que me roben hoy la cartera. Si me roban hoy la cartera, lo más seguro es que tenga más de una semana de complicación, un estado de shock, sentirme violada, y además me va a faltar la billetera, me va a faltar el dinero que tenía, los documentos, tengo que volver a rehacer los documentos, van a entrar en mis cajas de ahorros, van a abusar de la poca plata que tenía para pagar a lo mejor un alquiler, y voy a pasar durante un tiempo un estado de conmoción y ausencia de pérdida debido a ese delito padecido. Si llegaran a detener al delincuente, seguramente también estaría detenido por un tiempo. En el crimen, la situación es diferente. Es el tiempo el que marca la diferencia. Si bien es cierto que el abuso sexual, a mi criterio, es un crimen y de lesa humanidad, pero tiene una condena, la condena que impone el Código Penal es muy inferior a la cicatriz que nos deja de por vida. De hecho, hay mujeres que nunca pudieron gozar debido a haber sido abusadas, hombres que jamás pudieron desarrollarse como tales debido a un abuso sexual. Incluso, ustedes recordarán el video de Thelma Fardín, donde dice que D'Artés la besa en el cuello. Es muy importante esa indicación que hace como víctima Thelma, porque al contarnos eso, nos habla de un lugar de su cuerpo que deja ya anulado para el placer. La besó en el cuello. Entonces ese lugar de su cuerpo ya va a quedar absolutamente anulado para ser un lugar de gozo, de placer para el futuro cuando preste consentimiento. Nos van como quitando pedazos de nuestro cuerpo. Y esto es lo que tienen que tener en cuenta. Hay mujeres que habiendo sido obligadas a tener sexo oral, o niñas que habiendo sido obligadas a tener sexo oral, nunca más pudieron hacerlo. Y nunca más pudieron gozarlo. Igualmente con el cunilingus, que ustedes saben que es el sexo oral a la mujer, también ocurre lo mismo. No solamente nos va a dejar una cicatriz, sino nos va a sacar una parte de nuestro cuerpo, una parte del placer. Por supuesto que en cada una de nosotras, o nosotres, porque en realidad los hombres, los niños, fundamentalmente, son el mayor objeto de ese poder que significa el abuso. El abuso, yo pertenezco a la teoría, porque hay varias teorías al respecto, que el abuso no está ligado con el placer. El abuso está ligado con un gozo perverso, con algo diferente por parte del criminal, que ese criminal lo traduce claramente en poder, donde el sexo no tiene nada que ver, donde lo que tiene más relación es el poder. Esa palabra que maneja hoy en día las relaciones entre una persona y otra, aunque esa persona que ejerce el poder sobre la otra, considera a la otra no una persona, sino simplemente un objeto de su poder. Y así lo demuestra mediante el abuso sexual, como se llama actualmente en el Código Penal. En el Código Penal argentino ya no existe más la palabra violación. Y ustedes dirán, ¿por qué no existe más la palabra violación? Es muy simple, porque violar se pueden violar muchas cosas y violación estaba ligado a penetración. Y lamentablemente hemos descubierto que el abuso sexual sin penetración puede dejar
también cicatrices imborrables. Entonces, lo que se protege actualmente no es un delito contra la honestidad, contra la dignidad, no, es un delito contra nuestra integridad, contra nuestra unidad de ser humano. Por eso que les decía que nos va a faltar partes del cuerpo. El abuso es como una especie de mutilación psicológica y fáctica a veces, porque nos inutiliza ciertas partes del cuerpo. Bueno, el Código Penal argentino, ahí decía una pantalla de abuso sexual infantil, el Código Penal argentino habla del abuso sexual y en realidad no nos divide según nuestras edades, sino lo que divide claramente es los distintos tipos de delitos. Digamos que va a condenar según el delito y va a agravar de acuerdo a la edad de la víctima. Quiere decir que no hay un apartado que diga abuso sexual infantil y otro apartado que diga abuso sexual de menores. No, trata al delito en general porque todo ese tipo de maniobras delictuales, criminales, son compartidas por las víctimas, sean menores, sean niños, sean niñas, sean niñes, sean personas. Entonces las va a atacar de igual manera y las va a condenar en forma distinta de acuerdo a la vulnerabilidad de la víctima. Bueno, el Código Penal argentino, en el abuso sexual o delitos contra la integridad, judicialmente empieza hablando de lo que se denomina abuso simple, lo cual obviamente es mal llamado simple, porque de simple no tiene absolutamente nada y las consecuencias son terribles. Bueno, este abuso que antes también erróneamente se lo llamaba de tocamientos, de manoseos, de eso que nosotros ya habíamos hablado. Diferenciemos el acoso del abuso. ¿El acoso existe en nuestro Código Penal? La respuesta es no. El acoso no es un delito. La palabra acoso no existe en nuestro Código Penal. Cuando me persigue, cuando me habla, cuando me llena por la calle de ordinarieces, cuando empieza a hablar a mi hija o a mi hijo y le dice chanchadas, eso es acoso. Cuando hay contacto físico, hay abuso. Si me toca la cola, es abuso, no acoso. No confundamos. Por supuesto que si hay alguien presente que sea de otro país, va a decirme, no es así. Estoy hablando cómo es el Código Penal argentino. En el Código Penal argentino, cuando me tocan, es abuso. Contacto físico, sinónimo de abuso, no sinónimo de acoso. En Estados Unidos es diferente. La palabra acoso se utiliza también para cuando existe tocamientos, cuando existe contacto físico. En nuestro país, gracias a Dios y a la reforma, ya sabemos que eso es abuso. Bueno, ¿qué es el abuso? Y dice el artículo 119 del Código Penal, qué aburrido los numeritos. Será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años, qué poco, fíjense, de 6 meses a 4 años. ¿Eso cómo lo leen? Como que ese tipo no va preso nunca, porque 6 meses a 4 años, salvo que realice varias veces lo mismo o que tenga varias víctimas de este tipo de manoseo, tocamientos, realmente no va a ir preso. ¿A quién dice que va a reprimir? Y ahora empiezan los distintos tipos de abuso. Y dice, el que abusare sexualmente de una persona
cuando ésta fuera una menor de 13 años. Cuando ustedes en televisión escuchaban, no, lo que pasa es que ella quiso, y la niña tenía 11 años, el querer no existe. ¿Por qué? Porque el consentimiento, dice el Código Penal, que empieza a aparecer a los 13 años. O sea, que menor de 13 años no tiene consentimiento. Así que si te acercás, la manoseás, si cualquier contacto con un menor de 13 años, sin duda alguna, es abuso. Por supuesto, de personas con intenciones sexuales, ¿no? O cuando mediare violencia. Queda claro que la relación entre dos personas, si es violenta, no es una relación sexual, es un abuso. Y acá dice, amenaza, o sea, cuando dicen, si no venís conmigo, déjame tocarte porque si no, tal cosa, bueno, eso también es abuso. Abuso coactivo. Bueno, acá lo que está diciendo ya es un tipo de amenaza diferente. El abuso coactivo es aquel que contiene el secreto y donde dice que si me abusás, porque si no me vas a hacer tal cosa y me condicionás, mira, te abuso, esto le pasa mucho hoy en día a las chicas extranjeras o mujeres grandes, que le dicen, déjame manosearte porque si no te denuncio a migraciones, porque vos no tenés los papeles en regla. O si no, supongamos, te abuso porque si no le cuento a tu mamá lo que hiciste el otro día cuando fuiste a bailar. Todo ese tipo de cosas, coacciones, que significan, si no haces esto, te hago aquello, es abuso. También puede ser el intimidatorio o de una relación de dependencia cuando hablamos de un tema laboral, así seas desde la empleada de casas particulares o así seas la gerenta de una empresa. De autoridad o de poder. Este pedacito del artículo 119, que es extenso, engorroso, difícil de explicar, está de más, porque el poder significa, está siempre presente en el abuso, siempre. Y acá viene algo muy interesante. La última párrafo del artículo de la primera parte del 119. Algo que estuvieron escuchando estos días en televisión. O aprovechándose de que la víctima, por cualquier causa, no haya podido consentir libremente la acción. Repito, o aprovechándose de que la víctima, por cualquier causa, no haya podido consentir libremente la acción. Y acá, ¿quiénes entran? Las personas que están durmiendo, las personas que están alcoholizadas, las personas que están enfermas, las personas discapacitadas con impedimento para poder consentir. Y la lista es muy larga. Este último párrafo, ustedes recordarán, pertenece a la causa de Alexis Zárate, fue el que invoca la víctima. Alexis Zárate era un jugador de Independiente que abusó de una chica, que hoy, gracias a Dios, está detenido, y la chica estaba dormida. En ese momento, yo siempre cuento que cuando yo, en el estudio jurídico, lo que más hay es abuso sexual, y mi especialidad es abuso sexual, sobre todo infantil, ¿no? Porque recordemos que el abuso sexual infantil es el delito más habitual en la República Argentina. El abuso sexual infantil. Luego viene el abuso sexual de las disidencias, de las personas que eligieron otra identidad sexual. Después viene las personas
que están impedidas, aunque rara vez se las condena, porque siempre queda la duda, o sea, que si vos estás en un neuropsiquiátrico, pareciera ser que tienen la capacidad para abusarte, y que vos no tenés manera de probar, porque vos sos una persona de extrema vulnerabilidad y nadie te va a creer. Entonces, en los lugares de máxima desprotección, de máxima vulnerabilidad, como los neuropsiquiátricos, se dan continuamente abusos. Muy pocos logran la condena. Hay que tener en cuenta, por último, somos las mujeres en el tema de abuso las más víctimas, las mayores víctimas. Por eso volvemos a lo mismo, a decir, y recordemos que el abuso sexual infantil es mucho más habitual en nuestro país que el robo de celulares. Pero claro, viste, el robo de celulares sale en televisión. El abuso sexual infantil por la ley 26.061 no se puede hablar. Cuando ustedes ven en televisión a un abogado hablar de abuso sexual infantil y tiene a la madre del menor al lado, es una bestia. Y le explico por qué es una bestia. Porque la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la ley 26.061, que es algo así como la consagración en nuestro país de esos derechos, prohíben que al menor pueda identificárselo. Es importante tener en claro eso. No puede aparecer la madre, la tía, el jardín de infantes, nada. Y si alguna vez necesitan para condenar a alguien hacerlo público, por favor, háganlo por medio de su abogado o háganlo de espaldas a una cámara. Y tengan en cuenta que esa prohibición puede ser muy importante y violarla puede jugar en contra para el mayor denunciante y a favor del abusador el día de mañana. Porque aunque no lo crean, hay jueces que todavía hablan de la revinculación del menor con su abusador. Bueno, recuerden que es el caso más importante, aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. Y acá, estos días estuvieron escuchando la denuncia en la cual participo como abogada de las dos víctimas, que es la causa Vélez Arfield. Todo el mundo dijo, yo mantuve relaciones con consentimiento. ¿Cómo se mantiene, cómo se otorga el consentimiento si estoy absolutamente alcoholizada? ¿Cómo otorgo consentimiento si me pusiste algo en la bebida? No hay consentimiento. Por eso a nuestros hijos hay que explicarles, a nuestros hijos varones, que si hay una chica que está abusada, un buen varón, un buen hombre, la lleva a su casa, pero nunca la toca, porque tocar a una chica alcoholizada es abuso. Bueno, aparece una figura que se usó durante muchísimos años y antes de la última reforma, que es el abuso gravemente ultrajante. ¿Qué es gravemente ultrajante? Y entonces el Código Penal dice que la pena será de 4 a 10 años cuando el abuso por su duración, circunstancias, hubiere configurado un sometimiento, ¿no? El abuso puede ser sexual gravemente ultrajante para la víctima. Tenía una niña de 4 años, por suerte ya el abusador está detenido hace mucho tiempo y la causa terminó, a la cual el padrastro le realizaba cunilingus todos los viernes, porque era el día que su madre iba
a trabajar más tiempo. Durante mucho tiempo fue preparando a la víctima, la fue preparando de esa manera, con el sexo oral a una niña de 4 años. Esa niña intentó suicidarse todos los viernes. Su madre no sabía por qué, porque solo tenía 4 años. No sabía la diferencia entre la vida y la muerte, pero logró agarrarla cuando se estaba por tirar del balcón, cuando estuvo tratando de cortarse con un cuchillo de la cocina, cuchillo enorme, más grande que ella, y así esa chica fue internada, tuvo graves problemas de tipo psiquiátrico, porque debido a la edad hizo una especie de brotes, y sin tratar de definirlo psiquiátricamente, cambió su estructura. Esa chica toda la vida va a estar medicada hoy como una chica psicótica, como una chica con problemas graves mentales. Todo gracias a un abuso. Bueno, yo les voy a contar una historia. Grandes abogados que hoy aparecen en televisión y que pintan pelo blanco, me dieron clases en la facultad. Grandes jueces, grandes fiscales, y muy bien, con trajes muy caros, aunque no lleguen al Armani. Esos tipos, cuando yo estudiaba Derecho, jorobaban, bromeaban con cuántos centímetros tenía que ingresar el pene en la vagina para que se constituyera abuso sexual con acceso carnal, se dice hoy, en ese momento se llamaba violación. Incluso preguntaban de qué tamaño tenía que ser el pene para constituir violación. No existían esas preguntas en el código, pero era una manera de burlarse de las denuncias de acceso carnal, de violaciones. ¿Por qué se burlaban? Porque el delito más encubierto, quiere decir que lo cubrimos todo, lo tapamos, lo escondemos, es el abuso sexual. Encubierto por todos, por familiares, por amigos, por jueces, fiscales, defensores de menores, por todos. Es el delito más difícil de probar, así como también les dije que era el más habitual en nuestro país. Y no le hablo solamente de nuestro país, ni no estoy criticando a nuestra bandera argentina, sino lo que estoy diciendo es que la mayoría de los países que padecen violencia de género tienen como primer objetivo la violencia sexual, el ejercicio pleno del poder. Luego viene la destrucción total, que es el femicidio. Son distintos análisis de tipo psicológico, jurídico, del ejercicio de ese poder sobre las cosas que somos nosotros, cualquiera. Y entonces dice, antes, en el Código Viejo, si te obligaban a tener sexo oral, no era abuso. Si te hacían sexo oral, tampoco era abuso. Si en vez del pene te introducían un arma, una 9 milímetros, no era abuso. Si te introducían un juguete, no era abuso. Solamente hablaban de acceso carnal en el contacto vaginal, ni siquiera en el contacto anal. Quiere decir entonces que a los hombres casi no se los podía abusar, porque no tenían vagina, lo cual es un horror. Gracias a la reforma del 2017, que fue una reforma que introdujo a última hora y ya retirándose una senadora de Entre Ríos, se logró, y después de varios intentos de la ley Piazza y demás,
se logró transformar totalmente este artículo. Y es cuando se introduce por la ley 27.232, nunca mejor dicho la palabra, la felatio y el cunis lingus dentro del Código Penal. Y entonces dice que la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando, mediando las circunstancias anteriores que yo les dije del abuso sexual, hubiere acceso carnal. ¿Qué significa esto? Que antes era de 6 meses a 4 años. ¿Se recuerdan? Bueno, ahora, si hay acceso carnal, es de 6 a 15. Ustedes dirán, le suben la pena. Y yo les diría algo mucho más importante. Que el abuso sexual que les acabo de explicar hace un rato, mal llamado simple, no existe en nuestro país. ¿Por qué no existe? Porque simplemente es una preparación para el abuso sexual con acceso carnal. El criminal no es un criminal de manoseo. El criminal va preparando a su víctima, porque es niño, porque es niña, porque no tiene edad o porque le puede doler, porque es la primera vez. Entonces va preparando a la víctima. El abuso sexual simple es simplemente una preparación criminológica del abusador para llevar a cabo el delito. Muchas veces, y gracias a Dios, tenemos la suerte que muchos niños, niñas, mujeres puedan hacer la denuncia en ese momento, antes de llegar al acceso carnal. Entonces, por eso tenemos que dejar ese maldito abuso sexual simple, por si la víctima se defiende antes, si la preparación no llega a su final. Entonces, volvemos al artículo, la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión, cuando, mediando las circunstancias del primer párrafo, esas que les acabo de explicar, del abuso mal llamado simple, hubiera acceso carnal por vía anal, vaginal u oral. Parece que ahí nos protegieron a todos nuestro cuerpo. O realizar, escuchen esto, otros actos análogos introduciendo objetos. Objetos puede ser desde un arma, un juguete sexual. El otro día a una niña de 3 años el padre le introducía los zapatos por ahí. O partes de su cuerpo. ¿Qué es partes de su cuerpo? Las partes del cuerpo del abusador, las manos. Entonces ahora, díganme si existe realmente el abuso sexual simple. No, porque no hay abusadores que solamente tocan por fuera. Empiezan a penetrar. Y en la penetración de dedos, lamentablemente, ya es un abuso sexual con acceso carnal. Entonces dice, introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Esto significa anal y vaginal. Dejaron afuera que se le introduzcan cosas en la boca, como por ejemplo un arma en la boca. No sería un abuso sexual, sino estaríamos hablando de un homicidio, femicidio en grado de tentativa, si no dispara. Bueno, los agravantes, que además se le suman a todo esto del acceso carnal y a todo esto, hay agravantes. Y entonces, ¿cuándo hay agravantes? Y acá aparece una estupidez típica jurídica. Dice que será agravante de 8 a 20 años de reclusión o prisión si resultara un grave daño a la salud física o mental de la víctima. Hablan del daño. ¿Por qué digo estupidez? Porque el abuso sexual es un daño en sí mismo. No hace falta analizar que deja una cicatriz mental. La deja, no te preocupes, que aunque quieras, no podés evitarlo.
te la va a dejar. Estés dormida, estés drogada, conozcas a tu agresor o no lo conozcas, el daño no hay que analizarlo, está. Así que de hecho el daño no debería ser analizado jurídicamente, sino que debería ser directamente y lisa y llanamente para todos los abusos un agravante. El hecho fuere cometido por ascender, acá viene lo que se llama el agravante del vínculo entre el abusador y la víctima. El hecho fuera cometido por ascendiente, tu padre, tu madre, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. Esto se llama el vincular. En el top 10 de los abusadores, lamentablemente, está el padre. El padre, luego le sigue el abuelo y en tercer lugar le sigue, en cantidad de casos, el conviviente, digamos, la pareja de la madre, se da normalmente. Ustedes ven que en este tema de familiares, por decirlo así, falta el tío, pero dice afín en línea recta. Pero los tíos quedan como en duda, ¿no? Porque la línea es bastante analizable y en algunos casos no se ha tenido como agravante a los tíos. Por suerte, hoy en día la jurisprudencia máxima sostiene que el tío es un agravante. Bueno, estamos hablando de estos agravantes, y entonces el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. Esto se dio mucho y se introdujo en la época del furor de la terrible pandemia que hubo del HIV y de algunos abusadores que no paraban de hacerlo, aún siendo conocedores de una transmisión sexual contagiosa. Pero bueno, a este tipo de personas también les cabe claramente el abuso sexual agravado que suma pena. D. El hecho fuera cometido por 2 o más personas o con armas. Este es el mal llamado, otra vez, porque nosotros para llamar mal llamamos mal a todos, en manada o con armas. ¿Por qué digo mal llamado en manada? Esta palabra en manada surge de España, por el famoso caso de la manada, que así se les dijo, pero en realidad los animales en manada no abusan. Los animales en manada van a defenderse, van a buscar alimento, pero abusar en manada no lo hacen. No hay registro que los animales abusen. Las armas es muy importante porque es cuando te meten un arma en la cabeza y te condicionan a hacer un montón de cosas, ¿no? Acá ustedes pueden leer que dice caso Melanie. El abuso de 2 o más personas está hoy configurado muy a menudo en en una gran numerosa cantidad de fiestas de jóvenes donde ejercen el poder sobre una víctima absolutamente vulnerable, a la cual eligen para abusar en grupo esa noche o esa tarde. Melanie es una chica que fue abusada por 5 jugadores de rugby. Con droga, con alcohol, con una jarra loca, así como la fiesta de Vélez. Vélez, poco importa qué cuadro sea, qué equipo sea, ni qué deporte sea. Es una práctica terrible
que está creciendo día a día en nuestro país. Y ustedes me dirán, ¿crece? No. Esto del abuso sexual y del poder estuvo durante muchos años, pero las víctimas por vergüenza no lo decían. Hoy en día, con las redes sociales y con el tema de grabar videos, además de abusarlas, y con el tema, gracias a Dios, de este despertar de las mujeres en cuanto a las denuncias, ha hecho que esto sea un delito y un crimen muy habitual, muy habitual. No estoy contra Vélez, no estoy contra Independiente, estoy contra los abusadores. Otro agravante es que el hecho fuera cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasiones de sus funciones. Quiere decir, cuando existe una relación de protección. Yo voy a pedir socorro a la comisaría y en vez de socorrerme, me abusan. Ustedes dirán, no, eso no ocurre. En San Martín hace muy poco tiempo, y ustedes lo saben. Abusaron a una chica, 5 policías. San Martín. Villa Ballester, Fiscalía número 14. Esto sigue existiendo. Otro agravante es la que ya les decía antes, la convivencia. Y el hecho fuera cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. La ley argentina protege a 3 tipos de menores, y vamos a explicarlo ahora. A los menores de 13 años porque no hay consentimiento. De 13 a 16 porque se dice que el consentimiento está viciado. ¿Viciado por qué? Porque uno de 13 a 16 está enamorado del amor, poco le importa el personaje, sino que se enamora del amor. Shakespeare y un montón de estupideces que nos han brindado durante muchos años Walt Disney, logró hacernos creer que estar enamorada era un placer, era divino, era majestuoso, un estado cuasi de droga. Entonces vamos a estar enamorados. Y entonces nos nubla el consentimiento. Se dice que de 13 a 16 años tenemos lo que se llama un consentimiento viciado. Viciado por este tema del enamoramiento, por esta necesidad de creernos lindas. Si el tipo de enfrente pasa y me dice, te lambería toda, yo creo que soy linda. En realidad es un asqueroso y un delincuente y un acosador, pero hubo durante muchos años la creencia, y todavía sigue existiendo, la creencia que eso significaba que soy linda. Y eso levantaba mi autoestima. Claro, me lo dicen hoy y le digo, andá, cerdo inmundo, pero me lo decían a los 13, 14, 15, 16 años, era una especie de fortalecimiento de mi baja autoestima producto de mi adolescencia, ¿no? Entonces acá recordemos el hecho de que es un menor de 18 años y que la situación de convivencia hizo lo que se llama el abuso sexual agravado. O sea, un agravante del abuso sexual. Para seguir sumándole años a ese tipo que vive aprovechándose de situaciones especiales donde nosotros estamos en una condición de vulnerabilidad. Bueno, después el Código Penal nos dice que si nos manosearon, pero si eran nuestros parientes, si nos manosearon, pero si vivían con nosotros, si nos manosearon y era la policía, y si nos manosearon, también es agravado, ¿tá? Que no solamente agrava el acceso carnal, sino también lo que era el manoseo, lo que era el mal llamado tocamiento, lo que era esa preparación para el abuso sexual que yo interrumpí porque me defendí antes. Bueno, acá hay
un caso muy importante que tuve, que marcó un ítem en mi carrera, a pesar de que obviamente no sale, este tipo de cosas no salen en los diarios, ni voy a ser famosa por este tipo de cosas, porque son menores y así corresponde. La discreción absoluta y la protección del menor ante todo. Bueno, como yo les decía, los menores de 13, ¿qué tienen? No tienen consentimiento. Los mayores de 13 y menores de 16 están en la segunda etapa de protección del Código Penal. Bueno, entonces dice, será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años el que realizara alguna de las acciones previstas en los artículos anteriores con una persona menor de 16 años. Y acá dice por qué. Porque dice, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, en relación de preeminencia, significa un contacto y un conocimiento anterior respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente siempre que no resultara un delito más severamente penado. A ver, señores, ¿qué significa esto? Pues no es tan fácil. ¿Qué significa esto? Esto significa que la víctima puede decir que sí, puede gritar, violame, 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 puede mandarme fotos desnudas, pero si tiene menos de 16 años, tampoco se toca. ¿Por qué? Porque me estoy aprovechando de ella, de ese consentimiento viciado. ¿Tiene consentimiento? Sí, porque tiene más de 13 años. ¿Lo tiene viciado? Sí. ¿Por qué? Por la inmadurez sexual, porque yo soy mucho más grande, o sea, el abusador es mucho más grande, porque hace mucho que la conozco, o por alguna otra circunstancia equivalente. Para que se dé este artículo, la víctima tuvo que decir que sí, si no es violación, abuso sexual con acceso carnal. ¿Entendemos? O sea, la diferencia consiste en que acá se dio un sí viciado, un sí donde yo me aproveché, conseguí el sí porque sí. El otro día me reía porque en una reunión de mujeres grandes, diría viejas, como yo, nos pusimos a pensar cuántas veces dijimos que sí a una relación sexual porque ya no lo aguantábamos insistiendo. Porque el tipo había roto tanto, 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 tanto que bueno, vamos, terminar rápido y ya está. Bueno, ojo, si tiene menos de 16 años, es abuso sexual del artículo 110. Ojo. Por supuesto que en este tipo de delitos aparece mucho, en este tipo de crimen aparece mucho la presencia de los regalos, de las visitas a McDonald's, de las vueltas en auto, de cosas que a las niñas y niños de 13 a 16 años les seducen, propios de la adolescencia. Adolescencia es que algo me falta, que de algo adolezco. Ese abusador va a darnos lo que nos falta, lo que adolecemos, pero no todo, porque lo que no nos da es el consentimiento, y lo que nosotros no podemos dar es el consentimiento. En esta situación se encontraba, llamémosle Lala. Lala era una clienta mía cuya madre había conocido a un tipo en Tinder y rápidamente lo había llevado a su casa, aunque tenía una niña de 13 años, que como estaba enamorada del amor, y el tipo era bastante joven, 38 años, y todavía parecía buen mozo, se enamora de ese amor. Se enamora no de él, se enamora de que le dice que es linda, cuando en realidad ella se ve gorda,
que le dice que es muy dulce, cuando en realidad su madre le dice que es una histérica, que le compra cosas, que le saca fotos desnuda, que dice que su cuerpo es perfecto, que le enseña a hacer cosas, como el acceso carnal, como el sexo oral, y le dedica todas las mejores palabras. Y le dice, y empieza a utilizar la competencia natural entre madre e hija, diciéndole que en realidad él está enamorado de ella, pero que no abandona a su madre para poder seguir viéndola a ella. Entonces fomenta todo lo que un adolescente necesita fomentar. Sabe qué decir, sabe qué hacer, sabe abusar. Esa chica mandaba fotos pidiéndole sexo. Hasta que un día se evidencia todo y ella se da cuenta que eso es un delito, que es un abuso. E intenta, por supuesto, y lamentablemente matarse. Sobrevive y logramos detenerlo. Hoy en día, llamémosle Lala, es reiteradamente, de algún modo, salvada por la departamental de Morón, porque todas las noches sale a ejercer la prostitución en barrios. Entonces, los oficiales de la departamental de Morón que me conocen, me llaman y me dicen que la encuentran. Que la encuentran en un camión con 3 hombres, en una camioneta con 4, que la encuentran pidiendo dinero. Su madre no sabe contenerla. Su madre no sabe protegerla. Y simplemente la policía lo que puede hacer es detenerla por el ejercicio de la prostitución. Logramos detener a su abusador, pero no logré salvarla. Es cierto, el juicio se ganó, pero no logré salvarla. Los juicios penales no salvan a nadie. Y por eso es muy importante la contención familiar. Por eso es muy importante la contención de amigas. Si no existe ese núcleo sagrado de la sociedad que se llama familia, bueno, hagamos un grupo de contención, ¿no? Todas somos una, hagamos un grupo de contención, no importa. Así que todavía va a terapia, la terapeuta es una diosa, me llama cada rato, pero solamente somos espectadoras porque es su madre, que es quien tiene a su cargo la patria potestad, no hace nada. No hace nada. Así como no lo hizo el día que se enteró de esto, salvo convocarme a mí y de alguna manera trasladarme el problema. Hay un tema que no se habla y que debe hablarse socialmente, que es el trauma que viven las madres de los niños abusados. Hay un trauma, hay un estrés después de, no sé cómo llamarlo, después de conocer el abuso, después de darse cuenta de algo que a lo mejor no vieron. En el mejor de los casos no vieron. Y esas mujeres no quedan bien psicológicamente. Y habría que pensar en cómo contener a esas mujeres. De hecho, en nuestro equipo interdisciplinario, yo siempre digo, con la madre yo no tengo que tratar con el juez, con el fiscal, no me tiren más cosas. Soy simplemente una abogada, no entiendo, no estoy preparada. Pero tengo una socia de hace muchos años, que es la licenciada Castro,
que siempre me dicen, mira Raquel, estás preparada, porque a veces hace falta tu grito y tu límite. Como dicen los 3 chicos que tengo a cargo, cada vez que me dicen, si ser padre es el límite, Raquel, es la ley el límite. O sea, tienen en claro que mi función es poner el basta. Artículo 124. Se impondrá otro artículo de más. Reclusión o prisión perpetua si resultare la muerte de la persona abusada. Obvio, porque ya estaríamos en un homicidio o un femicidio que tendría 2 agravantes, la temática de la violencia y además tenía como agravante el haber asesinado a alguien para ocultar un crimen preexistente. Un artículo de más, pero viste que lo que abunda no daña. Bueno, y acá viene la tercera parte de nuestro capítulo. ¿Cuál es la tercera parte de nuestro capítulo? La corrupción de menores. Yo les dije que había 3 tipos de edades que el Código Penal protegía. En primer término dijimos, y vamos a repetirlo, que aunque salgan en televisión diciendo que la niña quería, si tiene menos de 13 años no hay consentimiento. Si tiene de 13 a 16, el consentimiento, si me lo da, está viciado. Si no me lo da, es abuso sexual agravado por el acceso carnal. Pero si me lo da, la pena va a ser menor, pero porque tiene ese consentimiento viciado, de 13 a 16. Y después les quiero decir que la protección de los menores en nuestro país es hasta los 18 años. Y la corrupción de menores es el gran eslogan. Ustedes acaban de ver que si convivías con un menor de 18 años no podías tocarlo, porque se consideraba abuso sexual agravado. Lo recuerdan, ¿no? Si convivís con un menor de 18 años, se considera abuso sexual agravado. Protege hasta los 18. En la corrupción de menores también. Y ustedes me dirán, ¿qué es corrupción de menores? Bueno, esa pregunta, no crean que es tan fácil. Tuvieron años debatiéndolo en tribunales, hasta que llegaron a una definición que me parece la correcta. ¿Qué es corromper? Es romper. Romper el normal desarrollo de un niño. Si por cualquier acto de un criminal el normal desarrollo del menor se ve corrompido, eso es corrupción de menores. Y ustedes me dirán, bueno, pero todos los abusos son corrupción de menores. Sí, señores, sí. Pero no todos los consideran así los jueces. Esta es una temática que nosotros tenemos que conocer muy bien, los abogados, para poder determinar cuándo hubo corrupción de menores. Por ejemplo, lo que le pasó a Lala es corrupción de menores. Ella corrompe su desarrollo emocional, queda embarazada de este tipo, padece un aborto, o sea, vive un montón de cambios en su vida, jamás conoce el beso que en la época de mi mamá se hacía en el zaguán, en mi época en el auto y hoy donde se pueda. Máxime en época de coronavirus. No conoce el primer beso, conoce el primer abuso, conoce otra situación. Entonces se interrumpe ese crecimiento normal de pasar del beso a la Lola, de la Lola a ir a la cama, o como dicen los yanquis, llegué a primera base, decían, llegué a primera base. Eso no lo viven. No viven los pasos. Yo estoy en contra, y me da mucho asco, no por puritana, sino porque me parece que le estoy quitando una experiencia valiosísima. Yo estoy en contra de los besos en la boca a los niños
porque les quito la posibilidad del despertar y del despertar y de esa sensación que es una mezcla de sensación psicológica, física, que hace que uno estalle y que recuerde la fecha de su primer beso, que sea tu padre quien te da el primer beso. Gracias a Dios no fue así y pude disfrutar del primer beso. Gracias a eso puedo decir que siempre que me hablan de no, yo a mis hijos le doy besos, yo a mis hijos le doy besos, yo le digo, le estás robando una experiencia única, que es el despertar sexual también en el beso. Y de poder ir evolucionando a través del beso, del contacto de la boca, ese primer contacto fundamental que nos remite a nuestros primeros días, se lo está robando. Se lo estás robando, aunque no tengas malas intenciones. Le estás quitando la posibilidad de descubrir su despertar sexual. Bueno, la corrupción de menores es eso, interrumpir el normal desarrollo de un menor. Por supuesto, el padre no va a ser penado por darle un beso a la hija, sin embargo, o al hijo. Sin embargo, ya hay sentencias que hablan de ese tema, de las prácticas. Hay niños, niñas en la Cámara Gesell que dice, no me gusta porque mi papá me da besos como en las novelas y me mete toda la lengua. Abuso, señores, eso no es un beso, eso es un abuso. A los niños no les gusta, le da asco. A mí también. Bueno, la corrupción de menores es la protección que tenemos hasta los 18 años. La prostitución, aunque mediare consentimiento de la víctima, también es hasta los 18 años. La protección de nuestro Código Penal. Y habla, ahí lo ven, el agravante de la prostitución lo habla también como una protección hasta los 18 años. Habla de la prostitución, explotación económica, y ahí es cuando el Código Penal empieza a hablar de otra temática, que es la trata de personas. Estos días ustedes vieron que hubo una chica que se suicida porque su expareja manda las fotos íntimas de ella a su padre, al padre de sus hijos, a la policía donde ella trabajaba, y obviamente ella se suicida. En los delitos contra la integridad sexual existe fundamentalmente también lo que se llama la protección a la intimidad. Y la intimidad es un derecho muy primario, y cuando tiene que ver con actos sexuales también es protegido por el Código Penal en esta parte que tiene que ver con la integridad sexual. Ese es el artículo 155, después de hablar de todo lo que ustedes saben que es grooming. Ustedes me preguntan, ¿qué es grooming? Grooming, muchas veces, el otro día escuché hasta, casi los mato y casi mando una carta, porque parece ser que un abusador tiene mi apellido, casualmente, mira vos. Se llama Iván Leyenda, en la propaganda contra el grooming. Yo dije, no tenías otro apellido para elegir, sabiendo que Leyenda en nuestro país solamente hay dos. Una soy yo, porque el resto se fue toda España, y el otro también se fue afuera, pero va y viene, que es un ex arquero. Muchos hay de segundo apellido Leyenda también, pero casualmente este abusador se llama Iván Leyenda. En esa maldita propaganda oficial
que no solo me insulta, sino insulta lo que es el grooming, no define bien lo que es el grooming. ¿Qué es el grooming? El grooming es cuando un señor, o mujer, también puede serlo, adulto, por medio de internet, por medio de cualquier red social, por medio informático, por medio del celular, por medio de cualquier herramienta tecnológica, toma contacto con menores mintiendo, diciendo que es una niña o que de pronto es un señor que quiere cuidarla, pero siempre hay una mentira, un engaño. Eso es un delito de intermedio. Es el modo de captar menores. ¿Entendemos? A ese delito se le suma el que cometa después, cuando se encuentre con el menor. No es que va a ser penado solamente por grooming, no, va a ser penado por haberlo captado por la computadora y además, cuando la capta la menor, por los delitos que comete una vez que tiene contacto con el menor o la menor. Como en el abuso sexual, lo que define al grooming es que en algún momento se interrumpe la acción y por eso subsiste el grooming. Digamos, interrumpimos la acción, claramente, y generamos el grooming, el delito de grooming. Entonces podemos detener aquel que solamente toma contacto y que a lo mejor nunca llega a contactarse realmente con el menor, porque si de contactarse realmente con el menor, también sumaría otros delitos, no solamente el grooming. Entonces, es importante volver a repetir que el abuso sexual simple o mal llamado simple es simplemente la preparación para el abuso sexual agravado con exceso carnal. No es que hay un tipo que se dedica solamente a tocar la cola. No, toca la cola durante un tiempo y después logra otras acciones. Y en el caso del grooming pasa lo mismo. El grooming tiene un objetivo. El objetivo del grooming es captar menores. Es muy relacionado a la trata, donde el delito en sí se configura con la captación, ¿no? La semana pasada tuve que recurrir a la corte por una chica que fue condenada, por supuesto, a cadena perpetua, porque a las mujeres las perpetuas nos las bajan rapidísimo, a cadena perpetua, y entonces esa chica era víctima de trata. Una víctima de trata que fue durante mucho tiempo explotada por un grupo hasta que se independiza. Eso no se lo perdonan, y cuando se suicida su proxeneta, dicen que no, que ella lo mató, aunque físicamente es imposible. Estamos en la corte, y estos son todos los tipos de delitos que integran, valga la redundancia, la integridad sexual. O sea, ¿qué es integridad sexual? Delitos contra la integridad sexual, contra toda yo completa, donde nadie tiene derecho a tocarte, y mucho menos si no estás en condiciones. Por eso se ríen mucho. Tengo 3 varones a mi cargo y se ríen mucho. Yo siempre digo, pedile documento. Vos tenés que asegurarte que sea mayor de 18. Pedile documento antes de tener relaciones sexuales. Ojo que hay chicas que aparentan menos. Por favor, pedile documento. Otro tema, si está borracha no la toques. No la toques, acompañala a su casa. Ese día no. Espera para otro día. Son pequeñas no que hay que empezar a decirle a los varones a los fines de educarlos diferentes. Ayer me sorprendí en una entrevista con el Colegio de Abogados,
donde el presidente del Colegio de Abogados me dice, y Raquel, ¿qué sentiste cuando detuviste a Zárate? Y yo dije pena. Y vos me dirás, pero es un abusador, tiene que estar preso. Sí, por supuesto, y de hecho lo está. Sí, por supuesto, y yo lo logré. Sí, por supuesto, hice todo para que lo estuviera, pero sentí pena. Sentí pena por la educación que había recibido. Sentí pena porque le habían enseñado que las mujeres eran una cosa. Sentí pena porque a nosotros, nuestra sociedad, al decirle al jugador de fútbol, al jugador de rugby, que son grandes, elocuentes, divinos, que son fantásticos, que ellos son los únicos, y que por favor se entretengan con las mujeres y no busquen nada serio, de algún modo estamos creando abusadores. La cultura va creando violentos, va creando abusadores. Vuelvo a repetirles lo que siempre les digo. No, los abusadores no son enfermos. Solamente una vez me tocó el caso interesantísimo. Bueno, ustedes dirán, esta mujer está totalmente loca. Sí, es cierto, pero además de eso, por supuesto que quienes nos dedicamos a esto buscamos los casos más raros porque nos resultan realmente mucho más atrayentes que un caso común y corriente, uno más de los que pasa todos los días. Y solamente una vez me tocó un psicótico, o sea, un loco, abusador. Era solamente una vez. Después de tantos años, me recibí a los 23, como verán, no fue ayer, y solamente una vez me tocó un psicótico abusador. En realidad los abusadores muchas veces dicen, bueno, vamos a hacer un perfil del abusador. Yo que soy criminóloga le digo que los perfiles no existen, que son estigmatizantes y que ustedes saben que el proceso de abuso va ligado a pericias psicológicas y psiquiátricas. He tenido abusadores seriales. Nunca en ninguna pericia psicológica y psiquiátrica leí que el tipo era un perverso. Jamás. Jamás leí perverso. Sí leí indicadores, sí leí, porque viste, no se me juega a nadie. No sea cuestión siempre con el ni. Nunca es fácil leer una pericia de un criminal. No tienen una etiqueta, pero lo que les quede claro que locos no son, que la mayoría son culturales. Y si bien yo soy criminóloga, podría darle algunos indicadores de lo que se repite siempre, que es el trastorno narcisista, podría darles algunos indicadores de lo que leo siempre todos los días, pero la verdad no es que cuando te devuelven la pericia psicológica te ponen una etiqueta y dice abusador. No, no. Es una lucha constante entre el psicólogo, el abogado, el psiquiatra, y cuando una de las comparaciones que hace Zárate en el momento de la pericia psicológica es comparar a las mujeres con la comida. Y paralelamente nos cuenta que el miedo más grande de él es pasar hambre. Entonces la mujer para Zárate era una satisfacción inmediata, consumible, un objeto. Cuando nosotros nos vamos a servir café, no le pedimos a la taza permiso, nos servimos el café. Bueno, a Zárate lo habían educado así, que había que servirse de las mujeres. Y la verdad, es una temática difícil el abuso sexual, pero tengo que agradecer, ayer leía algo en Instagram que me encantó, lástima que no pude, viste que no se puede copiar los dibujitos.
que decía algo así como que una sola mujer que luche por el abuso hace un bien increíble a la humanidad, ¿no? Y era algo así, estaba muy bien, había un dibujito. Entonces como que de alguna manera me gratificó, porque dije, bueno, Raquel, mira, puedes ir a dormir tranquila. Algo hiciste por el más terrible de los crímenes, el que deja una cicatriz imborrable, el que puede transformar tu psiquis, el que puede enfermarte para toda la vida psiquiátricamente, el que puede hacerte... Ustedes, una cosa que descubrí también estudiando, yo pensé que las mujeres, viste, por eso de la literatura, por eso viste, que nosotros siempre somos como las heroínas del drama, ¿no? En nuestra poesía internacional. Como que las mujeres eran las más suicidas. Cuando estudié criminología me di cuenta que el hombre se suicidaba mucho más que la mujer en todo el mundo. En todo el mundo, que no solamente el hombre llenaba más unidades penitenciarias, sino que también se suicidaba más que las mujeres. Incluso estudié en Inglaterra los distintos modos de suicidio en el mundo que señalaban de algún modo más el actuar masculino, el femenino, el de las disidencias. Pero sí les puedo decir que hay un montón de sintomatología del abuso y una de ellas, lamentablemente, es el suicidio. El suicidio es un indicador que hubo abuso. El otro día en una gran asociación de psiquiatras nos contaron el caso de una chica que estaba atravesando una psicosis importante y yo que no entiendo nada, trataba de oír con mucha atención, que su tía se había suicidado. Yo pensaba como criminóloga, no como psiquiatra. También joven. Y que era el gran cariño que tenía la familia esta chica. Bueno, criminológicamente, y por las manifestaciones que presentaba esta adolescente, me daba a entender que había sido víctima de abuso sexual infantil, al igual que su tía. Y que sin duda alguna, como criminóloga, había que analizar porque el abusador seguía en la familia. Entonces, a los fines de evitar más muertes en manos de femicidas o en manos propias por haber padecido abuso sexual, es que es importante que tengamos en cuenta hacer la denuncia, aún y a pesar que el proceso judicial de abuso sexual es nuevamente una violación, pero esta vez institucional. Por eso yo siempre digo, déjame que me ocupe yo, desvinculate de la causa después de las pericias psicológicas y psiquiátricas. Vos olvídate, y si querés no vengas ni al juicio, pero te digo, desvinculate, porque no hay nada que nos haga sentir mejor en un proceso judicial. El proceso judicial es el enemigo de nuestra psiquis. Nos vuelven a abusar. Fíjense que la chica de Vélez le tomaron denuncia en un estado deplorable, donde lo único que gritaba es quiero volver a casa. Si una víctima te dice quiero volver a casa, llamala otro día para declarar. Ese día te va a mentir, te va a decir lo que vos quieras escuchar para que la dejes ir a casa. Bueno, les agradezco muchísimo haberme escuchado y todas las preguntas que tengan para hacerme, yo encantada. Sé que es muy aburrido este tema,
pero sé que es muy necesario. Además de aburrido, muy necesario. ¿Qué tal, Raquel? Bueno, tenemos algunas preguntas. Por empezar, libertad de expresión nos va a dar, digamos, el cierre de todos los elogios que recibiste, que dice que sos una inmensa profesional y que falta nos hace a las mujeres acceder a profesionales con perspectiva de género. Bueno, comienzo con las preguntas. ¿Sí? Vos dijiste que en lo penal hay está dividido en 3 edades. En 13 años no hay consentimiento, de 13 años para abajo no hay consentimiento, de 13 a 16 el consentimiento está viciado. ¿Y cuál sería la última? De 16 a 18. De 16 a 18, donde no tiene ya intervención la temática del conocimiento, sino la temática de que nos consideran menores. Cuando vos tenés a menos de 18 años, sos considerado menor. En nuestro país, recordemos que antes la minoridad se seguía hasta los 21, ahora hasta los 18. Por eso el Código Penal protege este tipo de edades, sigue protegiéndonos como menores. Al considerarnos menores antes de los 18 años, evidentemente nuestra legislación nos tiene que proteger. Chechu Bullán pregunta, dice, ¿abuso de menor es cuando es menor de 18 años? No me quedó claro los 13 años. No entendí. ¿Cómo es? Abuso de menor es cuando es menor de edad 18 años. Abuso No sexual de menores. Años. Abuso sexual de menores es menor de 18 años. Abuso sexual infantil es menor de 16. Así es. O sea, de los 16 a los 18 se menciona como menores. Es más que nada el nombre que se le da. En realidad siempre se considera abuso sexual de menores a todo acto no consentido y que es un agravante con un menor de 18 años. Por eso si tenés 17 y vivís abuso, va a ser un abuso agravado por esa temática también. Como el caso Telma. Pregunta. Recordemos que Telma tenía 16 años. ¿Qué responsabilidad hay de los profesionales que asisten a las víctimas? Por ejemplo, cuando llegan a un médico o psicólogo y es menor de edad, ¿deben hacer la denuncia? A ver, la responsabilidad de un profesional hoy en día es muy amplia. O sea, si sos profesional de la salud en general y advertís un abuso sexual de un menor, tenés la obligación de denunciarlo. Esto es clave. Y en el caso de advertir un abuso sexual y la persona viene acompañada por un mayor, ¿no? Y supongamos vos sos ginecólogo y advertís alguna situación que te da una sospecha de abuso sexual, tenés que llamar a la policía que está presente en el hospital o llamar a seguridad, separarlos y tomarle declaración. Le toman declaración la comisaría a la madre y es una obligación profesional, ojo. Yo tuve un caso muy importante donde un médico en una audiencia dijo, la bestia, dijo, si esto lo hubiera tomado, era de OSDE, si esto lo hubiera tomado en el hospital, lo hubiera considerado abuso sexual, pero como lo tomé en OSDE y que la madre era fina, qué sé yo, no pensé que era abuso. No le hice el protocolo. O sea, como que de alguna manera decía que para él el protocolo era si estaba en el hospital, pero no si estaba en la obra particular, en la prepaga. No, ese bestia no va. O sea, la obligación es para todo el lado donde estés, no importa. Y por ejemplo, he llegado a escuchar muchas víctimas de abuso que dijeron, yo fui abusada y sigo siendo abusada
pero voy a terapia. Genial. ¿Y qué edad tenés? 16. ¿Y qué hizo tu terapeuta? Te habló, primero hay que prepararla, tomar contacto, ver cómo se hace, pero en algún momento, si la persona a través de tu ayuda no logra denunciar y esa persona continúa en riesgo porque está viviendo con el abusador y vos ves que el riesgo continúa, tenés la obligación de denunciarlo. Un tema muy importante, que yo tuve un problema muy serio con una psicóloga. Siempre tengo problemas serios y con todo el mundo, pero este era con una psicóloga. Advirtieron en el cuerpo médico forense que una niña estaba por suicidarse. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No le podés salir y decirle a la madre llévela al hospital. Tenés vos que llamar al 911. Tenés vos que internarla. No importa que estés en el cuerpo médico forense o en cualquier lado. Si uno advierte la posibilidad de un riesgo, tiene que inmediatamente hacer la denuncia. De hecho, a mí me ha pasado con madres que no sabían si hacer la denuncia y yo tener que ir a hacerla. Y yo soy abogada, no tengo las obligaciones igual que los profesionales de la salud, pero es mi obligación. O sea, había una situación de riesgo y yo voy a denunciarlo. O sea, venir a mi estudio jurídico es venir con las cosas claras, porque si advierto riesgo, yo te denuncio. Yo lo denuncio. No voy a dejar que nadie sea abusado y yo lo sepa y no haga nada. Eso que quede claro. Eso que quede claro, y todos los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, los médicos clínicos, los médicos de cualquier índole, no importa, el profesional de la salud en general tiene la obligación de hacer la denuncia y tiene la obligación de dar participación urgente. Y sobre todo hay un protocolo muy importante que se dispara, es un protocolo a nivel nacional, en Capital Federal hay un protocolo determinado por el gobierno de la ciudad para los casos de abuso sexual infantil. Y hay un protocolo para los casos de abuso de mayores. En la provincia de Buenos Aires también hay protocolo y cuando vos decís que te abusaron o hay una sospecha de abuso, obviamente que sin duda alguna se va también a denunciar. Perfecto. Bueno, acá Alejandro Favela Alquicira, que hablando del tema de la perversión, viste que en el momento que vos estabas diciendo que no habías visto ningún informe, etcétera, dice, no lo has escuchado porque hablas de la perversión en el sentido de desviación social. Muy diferente hablar de la perversión como entidad clínica. El abogado no sabe de clínica en contra al psicólogo y al psiquiatra. Pero no entendí. los abusadores no necesariamente son simples desviados sociales. A veces son abusadores porque la misma sociedad es parte de la cultura machista, pero esta cultura machista y abusadora es favorecida por las mismas mujeres. Esto pensado desde el punto de vista clínico, porque hay una coparticipación sádico-masoquista. Y después termina diciendo, si se es criminólogo, por lo regular se tiene poca precisión de los cuadros clínicos, y ello no justifica la afirmación de que los psicólogos y psiquiatras están equivocados. En una parte, claro, flagrante ignorancia a mi trabajo. Trabajo con psicólogos y psiquiatras todo el tiempo. Trabajo con ellos todo el tiempo, de hecho mi estudio jurídico no existe, es un equipo interdisciplinario lleno de psiquiatras y psicólogos. La temática de los casos clínicos, no, obviamente, soy una criminóloga, vuelvo a repetir, hablé de todas mis limitaciones, y la que está hablando es una abogada. Hubiera sido muy diferente el discurso de una psiquiatra. Es de México el señor. Sin duda, saludos. Saludos, pero la verdad realmente es que los criminólogos, gracias a Dios, trabajamos en equipo interdisciplinario con psiquiatras y psicólogos. Nunca nos peleamos cuando se quedan en ese ni
que no permiten y que le dan la posibilidad al abusador de reconectarse con él y revincularse con el menor. Ahí sí nos peleamos con los psicólogos y psiquiatras, pero por lo general no me peleo con los que tiene la justicia, no con los que trabajan conmigo, que por lo general siempre están, yo sigo lo que ellos dicen. Yo lo que soy es una buena repetidora. A mí el psicólogo me ordena y el psiquiatra me ordena. Y yo soy una buena repetidora, nada más. Rosana Morales pregunta si para violencia familiar también corre la obligación de denunciar, ¿verdad? La 26485, la Ley de Protección Integral a la Mujer, que es algo así como una fotocopia de la Convención de Belén do Pará, habla de la obligación en el artículo 28 de los profesionales de la salud, los educadores, ojo que me olvidé de eso, los educadores en la República Argentina tienen una obligación muy importante en la temática de abuso. De hecho, el abuso sexual infantil ha crecido enormemente en la época de pandemia porque los educadores no estaban activos, no estaban mirando, porque los tenían a los chicos vía internet, no los tenían personalmente, obviamente. Entonces, concretamente, todos tenemos responsabilidad social. La ley 26485 obliga a todos los profesionales de la salud, a los profesionales de la educación y a todos los profesionales. Una vez una clienta me dijo, hace 10 años que voy a terapia y soy víctima de violencia de género. Y le digo, cambia de psicóloga. Fue mi respuesta, cambia de psicóloga. Porque si en 10 años no lograste salir de la violencia, acá hay un problema realmente terrible, ¿no? De los psicólogos. Y que siempre hay problemas, obvio. Ojo, el mayor problema está en la justicia. Yo primero que nada critico a la justicia, pero si nosotros tratamos de trabajar bien, vamos a poder enfrentar a la justicia, que este es el tema. Y cuando hablo de justicia, hablo de poder judicial, no de la justicia como ente de que todo lo que corresponde y darle a cada uno lo que le corresponde. Entonces, la ley 26485 obliga en el artículo 28 a todos los profesionales conocedores. En realidad te obliga también a vos como vecina a hacer la denuncia y llamar al 911. Y en el caso del abuso, tengamos en cuenta que son fundamentales los educadores. Son la mano derecha para hacer cualquier tipo de descubrimiento, son un gran apoyo y una gran lucha contra el abuso. Es mi admiración completa a esos y también a los médicos que hacen la denuncia correctamente y a todos los profesionales de la salud. Bueno, tenemos millones de agradecimientos por tu claridad y por tu excelente disertación. Realmente, viste, muchos agradecimientos, muy interesante, muy clarificador. Realmente te queremos agradecer mucho, Raquel, que hayas estado con nosotros y que nos hayas enseñado tanto, porque en cada seminario hemos aprendido todos y todas y todes, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Esperemos que podamos repetir el año que viene el seminario, y que puedas estar también. Y bueno, sabemos que te llamaron de muchos lugares. Sos una persona que trabaja con perspectiva de género hace muchos años y que sos un referente acá en Argentina, una referente muy importante en lo que es perspectiva de género y violencia de género y bueno, y todo lo que estamos hablando de niñez y abuso, etcétera. Y bueno, y estamos muy agradecidas, Raquel. No, lo fundamental que les quiero decir, sobre todo en esta semana, que viene el fin de año, que viene todo, que tengan en claro que todo lo que hice en mi vida lo hice de la mano de psicólogos, psiquiatras, criminalistas, criminólogos, y que nunca estuve sola. Que los primeros ignorantes en la temática
el abuso sexual y la violencia de género están sentados en el lugar donde deberían protegernos, que es el Poder Judicial, que es las comisarías, que son esos lugares donde en vez de protegernos, realmente terminan siendo nuevamente una violación. Por eso, recuerden, cuando una mujer está alcoholizada, y sobre todo esta semana que fue tan público la temática, no se toca. Y una mujer que no puede, hombre o cualquiera que no puede prestar consentimiento, es lisa y llanamente abuso. Eso es lo que tenemos que enseñarle de la manera que podamos, repitiendo mal, con conocimientos escasos, lo que tenemos que luchar nosotras para enseñarles desde la cultura que podemos y desde lo poco que podemos hacer varones de bien y no ser machos que nos consideren cosas, sino varones de bien. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. No, gracias a ustedes, un placer como siempre. Y como no los voy a ver, feliz año para todos, feliz Navidad para el que lo festeja, feliz año para todos y esperemos tener un 2021 más libre y más justo. Y también quiero pedirle al resto del equipo que se una, a Constanza, Rosana, no está Julie hoy, pero bueno, si se pueden unir. Y también le queremos agradecer a la doctora Elena Stein-Spavieri, quien estuvo como invitada también y que además gracias a ella nos conocimos y pudimos armar estos seminarios. Así que, bueno, parece que Constanza, ahí está Constanza y Rosana. Invitada también, y además gracias a ella nos conocimos y pudimos armar estos seminarios. Constanza, te estamos viendo. Bueno, queríamos que participaras con nosotras también. Baja el volumen de Facebook. A ella nos conocimos y pudimos armar estos seminarios. Así que estamos viendo. Bueno, queríamos Ay, yo no escucho. Sí. A ver. Yo no escucho bien en esta computadora, pero bueno, nada, un placer haber hecho estos seminarios. Gracias, Raquel, siempre tan clara, tu aporte es importantísimo. Y bueno, a mis compañeras, encantada de haber hecho esta serie de seminarios y ojalá el año que viene continuemos con esto, porque son temas muy importantes. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, genial. Y a ver si podemos ver a... Hola. Yo no puedo ver a todas en la pantalla, no sé por qué. Me encantaría sacar una foto con que estuviéramos todas con Raquel. Yo las veo, chicas. Te vemos, te vemos. Sí. Bueno, también agradecerte, Raquel. Bueno, ¿me agradezco o no, Graciela? Usted manda. Por supuesto, estamos esperando justamente eso porque es el último seminario del año, de 8, que hicimos y bueno, estamos en el cierre. Bueno, ahora sí, agradecerte, Raquel, agradecer a todas mis compañeras. Fue realmente un encuentro, varios encuentros donde cada uno dejó lo mejor de sí y bueno, estoy muy emocionada, bueno, pero emoción linda. Nada, muchísimas gracias, pueden contar con nosotras para lo que sea y cuando sea. Y gracias, Graciela, por haber generado este espacio. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y todas y todes. Y bueno, muy feliz año y siempre pidan ayuda. Raquel fue muy clara hoy con esto. No dejen de pedir ayuda. Yo me quedé pensando en el caso de la chica de la policía de
de Mar del Plata, que pensé en la angustia, en que habrá quedado subsumida, ¿no? Inmersa, y que no pudo pedir ayuda a nadie. Realmente, siempre pidan ayuda porque hay muchísimas mujeres organizadas para tenderles una mano. Por ahí la mano no viene de dentro de la familia, pero viene del vecino o de cualquier persona cercana. Así que, bueno, gracias por estar. Muchas gracias por todo. Gracias a todas. Buenas noches. Gracias, Raquel. Gracias a ustedes. Bueno, salimos.